estamos viviendo los días intensos de la Jornada Mundial de la Juventud y ciertamente vamos a comentar las palabras extraordinarias del Papa que revelan esta profunda sensibilidad y esta comprensión de los jóvenes y al mismo tiempo este deseo evangelizador de animarlos a estar a la altura de las circunstancias del mundo actual y de la misión de la Iglesia en el mundo actual. Pero ahora quería responder a la pregunta de uno de nuestros lectores sobre qué cosa es la diferencia entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Nos escribe esto diciendo que quiere saber qué es eso, porque lo ha escuchado en un curso bíblico, ¿no? La respuesta es relativamente sencilla. La supuesta diferencia entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico es una invención del racionalismo bíblico. Como he mencionado en otras ocasiones, en otros puntos de vista, la teología protestante se vio influida por el racionalismo francés del siglo XIX, por autores como Schleiermacher, por ejemplo, y finalmente autores como Bultmann comenzaron a interpretar las escrituras desde una perspectiva racionalista, es decir, básicamente prescindiendo de todo aquello que no se podía explicar racionalmente. Esta tendencia protestante, que afectó mucho la exégesis protestante tradicional, tuvo un impacto también, una influencia en el catolicismo, especialmente a través de una herejía que condenó San Pío X, que es la herejía del modernismo, que tuvo varios representantes y un impacto importante en Europa, pero los principales representantes fueron un teólogo francés, Loisy, y un teólogo jesuita inglés, Tyrrell, que ambos proponían que básicamente las verdades del cristianismo tenían que ser filtradas o coladas por la modernidad, por las ciencias, y tenían que ser de alguna manera, entre comillas, compatibilizadas con el mundo actual, con el mundo racionalista, con el mundo moderno. Y en consecuencia no se podían hablar de milagros, no se podían hablar de hechos extraordinarios o sobrenaturales, no se podía hablar de la resurrección de Jesucristo. Todas estas cosas son científicamente imposibles de probar y básicamente reducían el catolicismo a una ética, ¿no? Esta aproximación racionalista tuvo un impacto en toda la teología en general, pero de una manera especial en los estudios bíblicos. Y en consecuencia, aunque las versiones más radicales de esta tendencia fueron condenadas, sí quedó una especie de racionalismo subterráneo que influyó sobre muchos biblistas de hoy en día, ¿no? Y estos biblistas parten de algunos supuestos, como por ejemplo que los evangelios no fueron escritos por testigos directos, sino que fueron escritos por lo que ellos llaman, entre comillas, la comunidad, ¿no? Yo siempre me he preguntado y he escuchado a buenos biblistas, ¿no? Preguntarse cómo es que una comunidad puede escribir un texto. Se usa una pluma gigantesca y todos la agarran y al mismo tiempo van escribiendo, o escogen a alguien para que escriba, pero todos discuten lo que va a decir y llegan a un consenso democrático antes que se ponga lo que se va a poner en el Evangelio. La idea de que una comunidad, entre comillas, es autora de un texto bíblico es totalmente absurda y lamentablemente se toma como un dogma de fe cuando es explicado por un biblista de tendencia racionalista, ¿no? Que señala que ninguna de las cosas relatadas en los evangelios son ciertas tal cual, y que todas tienen que ser reinterpretadas a partir de lo que estaba viviendo la comunidad en esa época, ¿no? Lo que estaba diciendo las filosofías griegas o latinas, las influencias de las religiones del Medio Oriente, y entonces básicamente señalan que el Evangelio lo que tiene de original
es el mensaje de Jesucristo, del amor, etcétera, etcétera, pero que todas las otras cosas formaban parte de mitos y de leyendas que ya existían en la época, ¿no? En la resurrección, por ejemplo, ya se creían en divinidades que resucitaban, etcétera, etcétera, y en consecuencia ahí no hay ninguna originalidad, ¿no? O en los milagros se hablaban de personas